Cuando yo le dije al principio que usted ni siquiera se puede imaginar hasta dónde puede llegar la palabra, hasta dónde puede llegar el evangelio, me estaba refiriendo a esta historia de una pareja de misioneros que se llamaban, más bien dicho, David y Esbea Flood. Esta historia ministró mi vida de una manera impresionante. Si usted quiere, después la puede ir a buscar. Y dice de la siguiente manera: en el año 1921, David Flood, su joven esposa Esbea y su pequeño hijo de 2 años dejaron Suecia para dirigirse a África. Viajaban con otra joven pareja misionera. Estas 2 parejas habían sido miembros muy activos en la iglesia, cantaban en el coro de la iglesia. Esbea tocaba el violín y era solista. Habían comprometido sus vidas a llevar el evangelio a las tribus perdidas de África. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo, al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darles entrada, convencidos que la presencia de aquellos blancos enojaría a los dioses que ellos tenían. Los primitivos creían eso y les traerían grandes problemas. Tras días de llevar sus pertenencias de un lugar a otro, hambrientos y débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiera desarrollar sus ministerios. Pero el jefe de la siguiente aldea, aún más agresivo que los anteriores, les impidió que ingresaran, les pidió que se marcharan. En su biografía expresaron: lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima, y al establecer las tiendas de campaña sabían que estarían demasiado cansados para levantar campamento otra vez. Decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciéndolo de la mejor manera que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Esbea Flood, una pareja de esposos misioneros, lucharon con la lengua eswahili, y junto a los Erickson, que también era otra pareja de misioneros, trataron en todo lo que podían acercarse al jefe de la tribu, quien endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido aún visitar a los misioneros. Solamente un pequeño niño se le permitía ir y venderles pollos y venderles huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa, de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a este niño para el evangelio. Así que cada vez que el niño les visitaba, ella le mostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron cómo un día ella se arrodilló con el niño y le guió en una oración de arrepentimiento. El niño tuvo que guardar un secreto esta decisión, porque probablemente no lo dejarían volver a visitarles. Para los otros esta misión fue un fracaso. Un día los Erickson decidieron dejar ese lugar y dejar a los Flood y volver a la estación misionera que estaba a cientos de kilómetros atrás. Más tarde Esbea anunció que estaba esperando su segundo niño. Estaba débil y David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo belga. El niño tendría que nacer en aquella choza, allá en la cima de esa montaña. El niño cristiano llevó esas noticias a la aldea, y sorprendentemente el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara. Cuando el bebé ya estaba por nacer, Esbea Flood se contagió de malaria. Cuando la matrona de la tribu llegó, Esbea gemía de fiebre. Su niña nació y Esbea susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. 17 días después, Esbea Flood falleció. Desesperado y lleno de una amargura y enojo y rabia, David enterró a su esposa de 27 años.
¿Cómo cuidaría ahora a su pequeño de 2 años y a un bebé sin ayuda de nadie? Contrató a un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera. Para él habían terminado su ministerio, el evangelio y su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio no era nada más que una trágica pérdida. El problema era que al volver a Suecia, nadie podría cuidar de su pequeña bebé. Los Eriksson no habían podido tener hijos, que era la otra pareja misioneros. Y David les ofreció la oportunidad de adoptar a Aina. Accedieron gustosos. Ahora David podía volver con su hijo, abandonar esa estación misionera para nunca más volver. De hecho, al dejar el lugar, nunca volvió su rostro atrás. Antes de que la niña Aina tuviera 1 año, Joel y Berta Eriksson fueron envenenados por nativos. Y con 1 día de diferencia, ambos murieron. Aina se quedaba otra vez sin sus padres. Fue reclamada por otra pareja de misioneros que ya tenía su propia hija. Cuando tenía 3 años de edad, Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Su nombre sueco fue cambiado a Aggie. Aina escribiría luego de que, aún siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados. Y realmente, como dice el título de su biografía, ser una niña sin país. Con el tiempo, Aina asistió al colegio bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewis Horst, que entraba al ministerio. Pasaron los años. Aina no tenía ninguna información de su padre, sabía poco de su pasado, sabía el nombre de sus padres y de Suecia, pero poco más que eso. No tenía tiempo de pensar en ello. Con un esposo y una familia ocupada y el ministerio, su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado. Un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea quién la había enviado y por supuesto no entendía el contenido. Pero al pasar las páginas, una fotografía acaparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Svea Flod. Ella saltó al automóvil buscando un profesor sueco del colegio bíblico para que se la leyera. Y decía: 2 misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa foto. Averiguando en la aldea, les contaron la historia que reproducía el artículo. También contaban luego que los misioneros se fueron y el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una nueva escuela. Gradualmente este joven, ahora muchacho, fue maestro y líder, enseñó el evangelio a todos sus estudiantes. Y luego sus padres y aún el jefe aceptaron a Cristo. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Gloria al Señor. Todo gracias al sacrificio y a las lágrimas de David y primeramente de Svea. Aina no lo podía creer. Comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y sobre su sacrificio. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico les dio al matrimonio Horst un boleto para visitar Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Flod se había casado, tenía 4 niños más, pero su segunda esposa también había fallecido. Ese anciano era ahora un alcohólico, un agnóstico y maldecía a cualquiera que le mencionara a Dios. Luego de una emotiva reunión con sus medio hermanos y hermanas, Aina quiso ver a su papá. Le dijo: anhelo ver a mi padre. Sus hermanos no estaban muy contentos con esa idea, porque se había convertido en un hombre amargado. Tampoco ellos lo veían mucho y sobre todo odiaba a Dios. Le advirtieron: si lo ves, no le hables de cosas espirituales. Cuando escucha el nombre de Dios, estalla en furia. Aina estaba determinada a verlo. Al fin fue a su departamento.
La puerta fue atendida por una señora de la limpieza. Dentro de su cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana. La mesa estaba cubierta por más botellas y en un rincón apartado escribió ella en su autobiografía: un viejo pequeño y arrugado tirado en una cama deshecha con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde hace 3 años. La señora se acercó y le dijo suavemente: papá, Aina está aquí. Él se dio vuelta y comenzó a llorar. Aina dijo: nunca quise dejarte. Está bien, papá. Mientras tomaba sus manos, Dios cuidó de mí. Él se puso rígido y dejó de llorar. Dios nos olvidó a todos, dijo él, y escupió. Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño, y luego perdí a tu madre. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. El pequeño niño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy reconoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida. David Flo se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos, dijo Aina, ojos de esperanza, deseando que lo que yo decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida se redimiera de algún modo. Papá, es una buena historia. Tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron y comenzó a hablar. Al fin, esa tarde, la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento y al perdón y a la restauración con su Señor. Aina y su esposo al fin volvieron a América. Unas pocas semanas después, David partió a la presencia del Señor. Luego le contarían a Aina que en las últimas horas de su vida deliberaba hablando en lengua swahili. Esta historia tiene algo más, y es que pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística ahora en Londres. Varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África fueron a dar sus reportes. Uno de ellos era Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país, y representaba a 100,000 creyentes bautizados. Zaire habló elocuentemente sobre la difusión del evangelio en su país. Dijo: tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas, y nuestras iglesias tienen hoy 100,000 cristianos bautizados. Luego Aina corrió hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas, pero una en particular. Con sus propias palabras decía la pregunta de la siguiente manera: Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamados David y Esbea Flod? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó Zaire. Yo solía venderles pollos y huevos. Pues Esbea Flod, la que me guió a Cristo. ¿Quién es usted? Yo soy la hija de Esbea Flod. Yo nací en esa montaña. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ese hombre. Decía Aina, me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Me dijo, debes volver a tu lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia. Ella accedió. Luego de meses de planteamiento, Aina y su esposo hicieron el largo viaje de vuelta a ese lugar tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre la dio en adopción a los Erickson. En este lugar se había vivido y jugado en el barro con sus amigos africanos, aprendiendo la lengua swahili. Visitó la tumba de sus padres adoptivos.
Llegar a la aldea fue tan difícil como lo fue para sus papás, pero esta vez había cientos de personas esperándole en medio de un arco de flores. Aina expresó: el pastor de la aldea me guió a la cima del monte, toda la gente siguiéndonos. En la cima había un lugar llano, bajo un bosquecito de árboles. El pastor señaló con el dedo y dijo: este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego volteó y señaló sin decir palabra a una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle, una cruz blanca que rezaba el nombre Svea Flod, 1896-1923. Aina expresó: y ahora conozco la cosecha de la semilla que se sembró. El pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una simple línea del libro de Salmos, Salmos 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. David y Svea Flod. Gloria al Señor.